Leyendo. El Rey de los Shinobis capítulo 5xx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 x́Anomalía. Sus recuerdos habían sido manipulados. ¿Qué era exactamente lo que estaba viendo? Incluso alguien tan arrogante como el Rey de Oro se vio afectado por aquello. La Sakura Ninja habló con un chillido. Maldita sea, ¿esa mujer está hablando o está invocando a algún demonio? Dijo Shinji, lleno de terror. Esa pregunta es ofensiva, le respondieron los demonios presentes en la sala, haciendo que el Matou se hundiera en su asiento, deseando no llamar la atención de ninguna de esas entidades que se hacen llamar demonios. Esa simple pregunta debe ser una herida enorme para su ego, dijo Rin Tosaka con una sonrisa burlona. Cierto. Para alguien tan fuerte como el Rey de los Héroes, que su mente haya sido manipulada debe representar una gran deshonra, comentó Arturia con seriedad. ¿Y dónde están las palomitas? Murmuró Emilia, maldiciéndose por pensar en eso en medio de la tensión. Pero, al instante, una fuente repleta de palomitas de maíz cayó en su regazo. Encima de la fuente había una nota. Es tu receta, así que no te pongas mamón diciendo que podrías haberla hecho mejor. Emilia arrugó la nota con resignación y comenzó a compartir las palomitas con su máster y los demás presentes. ¿Qué había sucedido realmente? A pesar de sí mismo, el Rey de los Héroes activó su clarividencia de rango X. Aunque esta habilidad solo le permitía vislumbrar futuros posibles, también existía la remota posibilidad de que le revelara la verdad oculta tras los acontecimientos presentes. ¿Qué era lo que había ocurrido? ¿Y qué relación tenía el caído Rey de la Magia con su nación? Se suponía que entre ambos existía un vasto abismo temporal. ¿Cómo podía estar conectado alguien de una era tan distinta con los asuntos de su reino? De hecho, Rey de los Héroes, ¿puedo explicarte un poco de lo que está ocurriendo?, dijo Romaní, alzando la mano. Todos los presentes dirigieron la mirada al doctor, quien tosió ligeramente en su puño, preparándose para hablar. Para ser exactos, esto que estamos presenciando, tanto nosotros como tú, Rey de los Héroes, es una singularidad. Los magos lo miraron con creciente curiosidad, mientras que los shinobis, menos versados en teoría temporal debido a su mundo centrado en la guerra, mostraron cierta confusión ante el término. Una pregunta, intervino el más joven de los Nara. Dila, respondió el doctor con una leve sonrisa, ya anticipando lo que el muchacho quería preguntar. ¿Qué es una singularidad? Bien. Las singularidades son espacios que no forman parte del eje temporal regular, empezó a explicar Romaní. Son fragmentos aislados del tiempo, anomalías que no pertenecen ni al pasado registrado ni al futuro previsto. ¿Qué? Reaccionaron varios shinobis al mismo tiempo. Sin embargo, los más analíticos entre ellos comenzaron a atar cabos. Entonces, son singularidades porque allí suceden eventos que no debieron haber ocurrido, dedujo uno de los Iga. Esto va más allá de cualquier jutsu de espacio-tiempo creado hasta ahora en las naciones elementales, comentó con seriedad otro de los presentes. Kaguya, ahora menos errática, meditó en silencio. Sabía que su clan poseía artefactos y técnicas capaces de dar origen a fenómenos similares. Pero también comprendía que crear algo así drenaría el chakra de cientos de mundos. Era un precio desmedido, que no traería más que ruina. Es mejor que continúe con tu explicación, dijo el Rey de los Héroes a Romaní, quien ascendió. Las singularidades son regiones inobservables, inexistentes dentro de la historia registrada por Chaldea. Es como si en la línea del tiempo se hubiera abierto un agujero, un espacio completamente separado del eje temporal convencional. Si la historia humana fuera un extenso pergamino, continuó, las singularidades serían como manchas que lo corroen, debilitando la historia a su alrededor. Son líneas temporales ignoradas tanto por el pasado como por el futuro. Distorsiones, fragmentos impuros en el borde de la historia humana que, si no se erradican, pueden asentarse como nuevas realidades, y así amenazar los pilares mismos de la existencia, las texturas. Kaguya, al oír esto, reafirmó su sospecha. Su clan podría crear tales anomalías. Pero entendía ahora que hacerlo traería consecuencias terribles para la estabilidad del mundo. Entonces, ¿Babilonia es una de esas singularidades?, preguntó a alguien. No solo eso, respondió Romaní. Babilonia es la última de las grandes singularidades. ¿Entonces existen otros menores?, preguntó Minato. Sí, existen, respondió el doctor, pero lo central son las 7 grandes singularidades.
Son eventos que provocan fluctuaciones masivas en la línea temporal, distorsiones que se propagan como olas a través de la historia. Esas olas, a su vez, pueden generar otras singularidades menores en distintos puntos del tiempo. Entonces ese alguien no era simplemente poderoso. Era inevitable. Entonces estamos reaccionando ante la reacción del rey de los héroes, el Naruto adolescente dijo con duda. Si eso es lo que están haciendo, el sujeto dijo con calma, hizo una pausa, observando a todos. Será mejor continuar con la lectura. El sujeto dijo y, sobre todo, Tiamat, la diosa madre de la vida. Aquella que fue desterrada al reino de los números imaginarios tras su colosal enfrentamiento con Marduk, el dios rey del panteón sumerio. Ante sus ojos la tela del espacio-tiempo se rasgó con un murmullo profundo y antinatural. Como si la misma historia se viera forzada a abrir una vieja herida, una imagen emergió del vacío. Un eco de un pasado lejano, primitivo y lleno de poder, comenzó a revelarse ante ellos. Se ve que le tienen miedo, murmuraron algunos shinobis, antes de notar algo que los heló por dentro. Esa diosa estaba más cerca de lo que pensaban. Bueno, no son ustedes los más indicados para hablar de terrores, dijo Semiramis con una sonrisa coqueta, su rostro hermoso robando la atención de más de un hombre en la sala. Cuando tienen a esa cosa caminando por su mundo, para empezar, no sabíamos que existía una bestia con 10 colas, respondió Naruto, el Hokage, con un tono serio. Y para terminar, esa cosa no es un dios. El 10 colas, aunque tenga el poder para enfrentarse a uno, no lo es. ¿Qué es el reino de los números imaginarios? Preguntó Orochimaru, cruzando los brazos con genuino interés. Una vez más, Romaní tomó la palabra. El espacio de los números imaginarios es el lado interior del mundo. Un territorio inobservable e indetectable bajo las leyes actuales de la física. Contiene todas las posibilidades debido a que no está siendo observado. Pero por esa misma razón, en realidad, no existe nada dentro de él. Ni materia, ni tiempo, ni siquiera terreno físico. En teoría, masas de tierra no deberían ser posibles allí. Orochimaru entrecerró los ojos. Aunque no comprendía del todo, no por eso era un necio. Sabía cuando algo escapaba incluso a su mente brillante. Lo importante, pensó, es que este lugar encierra todas las posibilidades. Tal vez, solo tal vez, un espacio así podría existir en mi mundo. No existe en tu mundo, interrumpió una voz masculina, firme. Orochimaru alzó la mirada, intrigado. Recuerda, son mundos distintos, realidades diferentes. La única posibilidad en que los conceptos de ambos universos interactúan, es ese libro. En esa única realidad compartida, explicó el sujeto, señalando el manuscrito que estaba siendo leído por el espacio-tiempo. El Sannin avanzaba lentamente. Entonces, sigamos, dijo con una media sonrisa. Que la diferencia entre capítulos no se convertirá en una espera de meses, su ciudad estaba destruida. Cada acontecimiento era analizado cuidadosamente por el rey de los héroes, convencido de que lo comprendía todo gracias a su absurda capacidad para leer las líneas del tiempo. Sin embargo, lo que no notó, o quizás se negó a aceptar, era que buena parte de esa comprensión no venía de su clarividencia, sino de la intervención de cierto vampiro troll, siempre dispuesto a meter mano en los eventos para su propio entretenimiento. ¿Qué? Exclamó Shinji, incrédulo. ¿Gilgamesera es capaz de leer diferentes líneas de tiempo? Los shinobis lo miraron con nuevos ojos. Ya de por sí, manipular el tiempo era una hazaña casi imposible, un terreno prohibido incluso para los más sabios. Y ahora, ese hombre, ese rey, podía ver múltiples líneas temporales como si fueran simples caminos bifurcados. Bueno, Goldie es fuerte, admitió Rin con los brazos cruzados, pero aún así, Zelrech intervino para que pudiera ver hacia el pasado. Interesante, murmuró el primer Lord el Melloi, intrigado. De hecho, añadió Romaní, con una ligera sonrisa tensa, ese vampiro se está divirtiendo bastante con este rey. Los dos Archers gruñeron con molestia ante la mención de Zelrech. Mientras tanto, Caster no dijo nada. Solo observaba en silencio, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a compartir sobre la interferencia del vampiro y su efecto en la clarividencia de Gilgamesh. Los presentes desviaron la atención hacia la ciudad que se proyectaba ante ellos. La destrucción era total. Los cadáveres cubrían el suelo. Agujeros enormes, no naturales, sino grotescos, marcaban los lugares donde la vida había sido arrancada con violencia. Y, sobre todo, esas criaturas. Una especie de cangrejos deformes con enormes bocas abiertas al mundo. ¿Qué es eso? Preguntó el más joven con un temblor en la voz.
Esos son los Lamu, respondió Niño Gil, con una expresión sombría. La supuesta nueva humanidad, agregó, sin emoción. Nueva humanidad, susurró uno de los presentes. Lo que reemplazará al hombre, después de la incineración de la humanidad, dijo el niño con frialdad, como si esa frase ya la hubiera pronunciado demasiadas veces. Todos los presentes guardaron silencio. Las palabras del niño resonaron en sus mentes, cada uno reaccionando de forma distinta. Algunos con horror, otros con incredulidad, y unos pocos con resignación. Por primera vez en toda la guerra por el Santo Grial, el rey de los héroes sonrió con amargura. No era burla, ni arrogancia. Era la sombra de una emoción enterrada. Había visto algo. Desde aquella primera vez en que fue testigo de la liberación de la espada de su amada, Saber, esa figura noble que jamás correspondió sus sentimientos. Y ahora, frente a los restos de un mundo moribundo, esa visión le regresaba. No como un recuerdo glorioso, sino como una herida que nunca terminó de cerrar. Ya te dije, no será tu esposa, siseó Arturia, con esa mezcla de firmeza y fastidio. ¿Realmente estás necesitado de una mujer?, replicó Chill Hill, sin perder la oportunidad de molestar. El solterón más rico de la historia humana, comentó con una risita burlona. La risa del niño fue suficiente para que Archer, Caster y Prototype lo miraran con una expresión depredadora, como si estuvieran a punto de reclamar una revancha. Pero el niño no se inmutó y les devolvió la mirada sin el menor miedo. Observó los sucesos con detenimiento. Después de todo aquello era nuevo para él. Incluso se vio a sí mismo siendo un niño, algo extraño, ya que no recordaba cómo había sido en su infancia. Mi pobre corazón, se quejó Archer el desesperado, no se acuerda de mí. Oh, pobre de mí, se burló el pequeño rey, acompañado por el Naruto más joven. Los Archer dorados los miraron fijamente, pero no hicieron nada, intimidado por la mirada firme del séptimo Hokage. A Naruto adolescente no le importaba esa mirada, pero el Hokage, ese hombre era una existencia a su mismo nivel. Continúa, dijo el sujeto, chasqueando los dedos, dirigiéndose a Orochimaru, quien esperaba con una gran sonrisa. Tal vez, si existiera conflicto, podría tener nuevos sujetos de prueba. Las batallas que tuvieron lugar en su nación, los dioses que intervienen, y la alianza con el último maestro de la humanidad. Así que ahora es nuestro momento, comentó Fujimaru al verso a sí mismo junto a Mash en los encuentros que se reproducían en la pantalla. Senpai, lo lograremos una vez más, su débil voz, la de mi Servant, se escuchó con determinación. Saber observar a la muchacha, quien portaba ese escudo tan característico. Galad, murmuró. Esa niña, de hecho, está siendo poseída por ese niño, comentó Merlin con una sonrisa enigmática. Mordred miró a Mashi sonriendo, mientras que Lancelot la observaba con una mezcla de curiosidad y tristeza. El rey de los héroes, que observaba todo, jamás pensó que un mestizo como ese lograría tanto. No, de hecho, el título de último maestro de la humanidad era algo que ese mestizo se había ganado, y eso el rey de los héroes no podía negarlo. La batalla se repitió una vez más contra su amigo, pero solo era un fucker y eso lo enfureció por un instante. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo pudo llevarse a cabo algo así? La respuesta llegó inmediatamente a su mente. Ese perro callejero fue el que lo hizo. Ese perro callejero que poseía el cadáver de Solomon. ¿El qué? Preguntó Shirou, con duda. Aunque no quiera admitirlo, el rey de los héroes tiene razón, respondió Emilia, señalando hacia atrás. Ese de ahí solo está usando el cadáver del rey de los magos. Como counter guardián, Emilia había visto esa singularidad varias veces y sabía bien que Goetía simplemente estaba posando el cadáver de Solomon. Los magos, al escuchar a Archer, solo dirigieron una mirada hacia Goetía, quien les sonoro mostrando su boca llena de colmillos afilados. Se atrevió a mancillar la memoria de su amigo, contaminando el cuerpo de Enkidu con su estúpida magia. Pero, a pesar de todo, seguía siendo Enkidu. Él no podría odiar a su único amigo en toda la creación. Kingu hizo una vez más una mueca. Se suponía que su cuerpo era el arma perfecta para acabar con el rey de los héroes, pues él sería parte de la nueva humanidad. Maldito Mares, Salomón. Rugió Archer con furia. Goetía sonriendo una vez más y, con voz fría, respondió. Cuando quieras, gran y poderoso rey de los héroes. Recordó lo inútil que podía llegar a ser Ishtar, la batalla final contra el mar primordial y, sobre todo, cómo, en nombre de su propia grandeza, esa estúpida diosa perdió a un toro más grande que las mismas montañas. Sin duda, era una estúpida, eso quedaba más que confirmado. Cierto, es una inútil, dijo Archer, de acuerdo. Ya veo.
Eso sucederá. Incluso con mi visión, el futuro nunca estuvo más claro, habló Caster, llamando la atención de los Naruto presentes, aunque el rey sabio se negó a decir algo. Después de todo, solo un idiota no notaría la relación que tendría el rubio a su lado con él en este libro. Mientras tanto, el homúnculo de la guerra de Snowfield miraba la pantalla, con millas de pensamientos maldiciendo al rey de los héroes. Pero aún más, maldiciendo a la humana que había afectado tanto a la diosa en la pantalla. Ante los ojos del rey de los héroes, se produjo un nuevo cambio. Pudo ver a Enkidu. Las pupilas de Gilgamesh se enteraron al notar que una parte de la túnica de Enkidu estaba perforada y manchada de sangre. Sabía lo resistente que era Enkidu, pero que lograra ser herido de tal magnitud hizo que la ira de Gilgamesh creciera. Sin saberlo, el barro del Grial a su alrededor comenzó a moverse con mayor rapidez. El más joven puso una mano en el hombro del niño rey, que se quedó sin palabras mientras miraba la pantalla. Realmente les afectó, dijeron el Hokage y el adolescente al observar a los reyes de los héroes. Solo Prototype fue el único que no recibió una muestra de empatía. Es el fin para los humanos. Y para mí, murmuró Enkidu desde un riesgo. Gilgamesh parpadeó y, una vez más, se vio sentado en su trono. Frente a él, había dos muchachos. Mash, la servant de clases Elder, y Fujimaru Ritsuka, el último maestro de la humanidad. Espera, ¿me estás diciendo que realmente eres el último máster? Preguntaron los magos a Fujimaru, quien solo se acercó tímidamente. Bueno, están tan muertos, se burló Shukaku. Confiaré en él, ya que está en la séptima singularidad de ese mundo, dijo Chounei. ¿Y cómo sabes eso? Preguntó el Tanuki. ¿Lo dijeron? Esa es la séptima singularidad, respondió Chounei. Bueno, ya sabemos quién es el más estúpido de todos nosotros, murmuró Isobu. Seguramente están pensando que la caída de Uruk fue culpa suya. Porque liberaron a Tiamat, ¿verdad? ¿Y ustedes qué? Los humanos en la sala miraron al dúo de Master y Servant. No saquen conclusiones apresuradas, el sujeto hizo una señal a Orochimaru para que continuara. Caster suspiró y habló con cierto desgana. Son unos idiotas. Nadie está interesado en su arrepentimiento. Mash, me dijiste que solo 500 personas sobrevivieron en Sumer. Pero eso es un error. No fueron 500. Archer miró a su versión más anciana, que hablaba con calma a los dos niños. Fue la gran cantidad de 500. Ya veo, dijeron los Kages, los gobernantes, reyes y emperadores, asintiendo ante las palabras del sabio rey de Uruk. Motivar a los viajeros, dar el ejemplo y la seguridad de que sus acciones fueron las mejores. Sigo sin entender, dijo el más joven. No es lo mismo. Aún no es tiempo para que lo sepas, pero con el tiempo podrás entender las palabras de este rey, le dijeron al unísono el séptimo Hokage y el sabio rey. Ambos se miraron y se asintieron, respetándose mutuamente. Después de todo, en mí yo era la única visión que quedaba con vida en Uruk, pero 500 sobrevivieron. Yo considero eso un gran logro. Fujimaru miró al rey y preguntó. ¿Tú ya lo sabías? El sabio rey ascendiendo. Sí, ya lo sabía. Y toda mi gente también lo sabía. Al escuchar esas palabras, todos los reyes de los caballeros miraron al rey de Uruk. En especial Arturia, con su vestido azul, recordaba claramente el insulto de Archer hacia ella, por sus convicciones y su deseo. Sabía que morirían y no hizo nada para salvarlos. Todos sabían que morirían. El rey de los héroes sabía que, incluso con todo su poder, su gente estaba condenada. Pero aún así, al final, su pueblo tuvo algo de esperanza para vivir. Arturia negaba que ese rey absolutista pudiera tener ese lado que ella no tuvo. Ese lado humano. Mash, al escuchar las palabras del sabio rey, dijo. ¿Qué? ¿Ellos lo sabían? ¿Todos los civiles pelearon a través de todo esto sabiendo cómo terminaría todo? Sí, Gilgamesh se acercó con los ojos cerrados. Increíble, dijo la semisirvienta con una sonrisa. Gilgamesh también escuchó y habló. Me gusta esa sonrisa, Mash Kirielit. Si tuvieras compasión de ellos, tu vida habría terminado aquí. Tú salvaste a la gente de Uruk, tuviste compasión por esta tierra y elegiste combatir contra las diosas. Esos actos cambiaron el futuro. Cambiaron lo que yo vi. Dejen de culparse. Estén orgullosos. Tienen razón, mi joven Magus y compañera de batalla, dijo Nero. No se sientan mal, después de todo, lo hacen para salvar a la humanidad. Luchen con la cabeza en alto. Mientras hablaba, varios pétalos caían de manera dramática a su alrededor. La visión de Gilgamesh cambió una vez más.
Esta vez vio a su amigo, acurrucado en la cima de la muralla. Esto es tan estúpido, murmuró para sí mismo Kingu. ¿Para qué vi? ¿Por qué no te levantas, idiota? La voz del sabio rey llamó la atención de Kingu. No permitiré que pongas tu cadáver en exhibición aquí. Vete rápido. Si te vas, ignoraré tus crímenes. ¿Realmente lo harías? Preguntaron el más joven y Naruto Hokage a Gilgamesh a su lado. Mientras tanto, el adolescente tenía un conflicto interno debido a la voz del Kyuubi que le susurraba al oído. Lo haría, respondieron los reyes. Aunque no sea tu verdadero amigo, agregaron los Uzumakis con una pregunta en sus ojos. No puedo mancillar su memoria odiando, respondieron ambos reyes al unísono. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera puedes pararte? ¿No se suponía que eras la mayor creación de los dioses? ¿Qué te da ese derecho? Gruñó Kingu al rey. Pero al siguiente instante cayó. Al voltear, vio como su pie se desprendía, volviéndose arcilla una vez más. Maldito, no puedo dejarlo. No puedo dejar que me veas así, escutió Kingu con rencor e impotencia. Gilgamesh desvió la mirada ante el grito de impotencia del cuerpo que alguna vez fue su único amigo. No lo pensé mucho cuando abrió su bóveda y arrojó un grial que rodó y luego se fusionó con el cuerpo de Enkidu. Después de todo, si era para mantener a su amigo, un grial no era nada. Tenía muchos más. Esto me hace sentir muy pobre, dijo Kakashi, sabiendo que literalmente le había regalado una copa de oro puro a su amigo. Los Servants miraron al sabio rey, que seguía atento a la pantalla, ignorando las miradas de todos los presentes. Si es por ti, amigo mío, esa simple copa siempre será tuya, solo tienes que pedírmelo, dijeron Prototype y Archer, levantando sus copas que, curiosamente, también eran griales. Así de estúpidamente ricos son muchos humanos, pensó para sí mismo. Kingu, al sentir el poder del grial ingresar a su cuerpo una vez más, se levantó, ya completamente curado. Tomó al sabio rey del chaleco y le habló con desesperación. ¿Qué significa esto? Soy tu enemigo. No soy Enkidu. No soy Enkidu. No soy Enkidu. Gilgamesh lo escuchó y habló con calma y practicidad. Así es. Simplemente usas tu cuerpo. Entonces, ¿por qué? Cuestionó Kingu. El sabio rey respondió, tomando su muñeca con firmeza. Porque sigue siendo digno de mi protección. No de mi amistad. ¿Qué dices? Kingu alzó la mirada incrédulo. Gilgamesh, con un tono más enfadado, replicó. ¿Tengo que decírtelo? ¿Tonto sin esperanza? Aunque tu alma y tu corazón sean distintos, ese cuerpo tuyo es la única cadena entre los cielos y la tierra. Kingu abrió los ojos sorprendido y Gilgamesh suspiró. Bueno, hasta el final alguien insistió en que eras un arma. Pero si hubiera aceptado esa palabra, entonces es natural que me preocupe por ti. Después de todo, eres el sucesor del arma en la que más confié. Maldición, esto es tan... El más joven, junto a algunas personas, se limpió una leve lágrima. Pensé que tu arma más confiable era esa espada que usaste contra el rey de los conquistadores, dijo el séptimo Hokage. Lo es, pero valoro a Enkidu por encima de ella, respondió Caster. Mientras tanto, Kingu luchaba con un conflicto interno. ¿Qué hay de malo en que te favorezca? El sabio rey se dio la vuelta y avanzó. Es el fin del mundo, declaró el rey. Haz lo que quieras. Espera. ¿De qué hablas? Kingu lo cuestionó, sorprendido. No importa quién sea tu madre ni cómo naciste, simplemente haz lo que realmente quieres hacer, como tú y yo una vez lo hicimos. El sabio rey se alejó, dejando a Kingu inmóvil en el lugar. ¿Qué dices? Es muy tarde. Nunca tuve voluntad propia para elegir la libertad, respondió Kingu, en un susurro. Un nuevo cambio sucedió, esta vez una vez más en el salón del trono del rey de Yi estaban reunidos los últimos que resistirían a Tiamat. El rey habló primero. Esas piernas son demasiado delgadas para soportar ese cuerpo gigante. Debemos suponer que Tiamat puede caminar sobre el lodo, añadió alguien. Todos, al ver el cambio en la escena, supieron que esta sería la recta final contra la diosa Tiamat. Le tienen miedo, dijeron los Kages. Como tal, no le temo, respondió el sabio rey sin voltear a mirarlos. Pero esa cosa es difícil de erradicar, objetó uno de ellos. ¿Cómo matas a un dios de la vida en un mundo repleto de vida? Esa pregunta llamó la atención de todos, pero no hubo respuesta. Muy pocos tenían alguna solución. Una, sofisticada. Otra, muy bruta. Tanto Chaldea como yo suponemos que esta teoría está acertada, dijo Gilgamesh.
En resumen, el barro es un camino creado por Tiamat para moverse, asintió. Lo que significa que si nos encargamos de eso, podemos detener sus movimientos. Por lo tanto, actualmente Chaldea está buscando la forma de revertir ese barro negro a agua de mar normal. Tengo un informe, interrumpió una cuagia. Habla, ordenó el rey. El puesto de observación del sur confirma que Tiamat ha reanudado su avance. Calculamos que en 8 horas estará en las puertas de la ciudad. Eso es demasiado poco. Con tan poco tiempo no podremos crear una forma de neutralizar el barro, advirtió Romani. Bueno, tal parece que ahora tenemos una tarea que hacer, dijo Da Vinci, mirando a Romani. Romani ascendió con seriedad. Rin, al ver a Shirou, suspiró profundamente, recordando cómo ese barro se había convertido en saber en su contraparte alter. General, toma 50 unidades de élite. Debemos destruir esas piernas, incluso si es por la fuerza bruta, ordenó a alguien con determinación. Eso no es necesario, interrumpió la diosa azteca del sol. Ni siquiera Noble Phantom serán suficientes para despejar todo el perímetro que rodea a Tiamat. ¿Oh? ¿Y tienes eso? Respondió con cautela el guerrero jaguar. ¿Qué hace Taiga ahí con ese traje de jaguar? Preguntaron Shirou y Emilia al unísono. Lo mismo que Rin con Ishtar. Puro fanservice, respondió el sujeto con una sonrisa pícara. ¿Qué esperabas? ¿Esto es proto-eroge después de todo? ¿Eso preguntó Fujimaru? Si la piedra del sol que estaba en el altar, fue algo bueno no destruirla. Dijo Quetzalcóatl. Gilgamesh le dirigió una mirada firme a la diosa que ascendió. Sí, pero, Ishtar intervino, cruzando los brazos. Existe el riesgo de permanecer cerca de Madre para proporcionarle energía mágica continuamente, mientras se retiene a los Landus. Es increíblemente peligroso, le respondió la serpiente emplumada a la diosa sumeria de la guerra y el amor. La visión de Gilgamesh cambió nuevamente, trasladándose a un campo de batalla. Allí estaban Ishtar, Quetzalcóatl, Fujimaru y Mash, siendo estos últimos quienes viajaban sobre un dinosaurio mitológico. ¿Y a dónde se metió Taiga?, preguntó Sakura Matou. Seguro se quedó comiendo algo, desestimó Rin la pregunta de su hermana sobre el desfile de su maestra de inglés. La batalla se tornó frenética. Quetzalcóatl observaba con asombro cómo los Lamus se agrupaban, formando un enjambre imparable que avanzaba con furia. Uno de ellos se lanzó directamente contra ellos, pero fue recibido por una lluvia de flechas mágicas disparadas por Ishtar, quien no mostraba signo alguno de cansancio. Me cansé de esperar. Aquí voy. Exclamó la diosa, una sonrisa decidida dibujada en su rostro. La lucha entre las diosas y los Lamus se intensificó, siendo un espectáculo brutal y desesperado. En un momento crítico, un grupo de esas horrendas criaturas logró rodear a Fujimaru y Mash, atrapándolos en una tenaza implacable. Pero entonces, la tensión se disparó con la aparición de Usuakamaru, corrompida por el barro oscuro del Grial, una sombra oscura que arrastraba consigo un aura de peligro y desesperación. Su presencia cambió el equilibrio del combate. Usuakamaru bajó la cabeza con pesar y se disculpó con Fujimaru y Mash, su voz cargada de arrepentimiento. Lo siento, caí en batalla y fui contaminada por el barro. Mash la miró con comprensión, mientras Fujimaru simplemente negó con la cabeza y le dijo que no importaba, que aún había esperanza. Benkei intervino con calma, observando la situación. Antes era Rider, ahora ha cambiado. Caster, con su habitual indiferencia, explicó. Ahora es Berserker, pero también muestra rasgos de Avenger, como Halter. La batalla entre Benkei y Usuakamaru alcanzó un nivel feroz. Los golpes resonaban como verdaderos en el campo de batalla, cada uno desplegando su poder con una determinación inquebrantable. Usuakamaru, impulsada por la corrupción del barro, era una fuerza imparable, pero Benkei no cedía ni un centímetro, bloqueando y contraatacando con una paciencia fría y calculada. Mientras tanto, Quetzalcóatl, con una expresión serena pero firme, se preparaba para el siguiente movimiento decisivo. Este es el adiós, Fujimaru-kun, dijo la diosa, mirando al joven con una mezcla de respeto y tristeza. Por favor, dame un suministro apropiado de energía mágica. Fujimaru se acercó sin vacilar. Está bien. Me distanciaré lo más que pueda sin cortar el enlace. El vínculo entre ellos era tenue, siendo la unió el último maestro, una corriente constante de energía mágica fluyendo desde el joven maestro hacia la diosa. Mientras Quetzalcóatl cargaba su poder, Benkei mantenía a Usuakamaru a raya, consciente de que cada segundo contaba.
Aprecio que me protejas, pero te incinerarás junto con todo lo demás, murmuró Quetzalcóatl, decidido a sacrificarlo todo para detener a Tiamat. Benkei, implacable, seguía enfrentando a Usuakamaru, sus movimientos sincronizados con la determinación de la diosa. La escena estaba lista para el desenlace, con el destino de la humanidad dependiendo de un hilo. El rostro de Usuakamaru se tornó melancólico por un instante, atrapada entre la furia del barro corruptor y el recuerdo de aquel vínculo que una vez compartió con Benkei. En la pantalla, sus movimientos se volvieron más erráticos, como si la memoria de su antigua camaradería lucharía contra la oscuridad que ahora la consumía. Quetzalcóatl, sintiendo la tensión en el aire, alzó la voz con un tono firme y lleno de respeto. Es un honor luchar junto a ti, Fujimaru Dono, dijo, apretando el puño mientras su cuerpo se envolvía en la luz dorada de la magia solar. Fujimaru, a pesar de la incertidumbre, respondió con una determinación que solo los verdaderos héroes pueden mostrar en momentos tan sombríos. También es un honor para mí, Quetzalcóatl-sama. No dejaremos que este mundo caiga sin dar pelea. Benkei, en el fragor del combate, lanzó un grito de desafío que resonó en el campo de batalla, retando a Usuakamaru y a la mismísima oscuridad que la había tomado. La serpiente emplumada comenzó a concentrar su energía. Su voz resonó con fuerza. El pasado está aquí. El presente también. Y el futuro también. Quetzalcóatl alzó su mano, y un círculo mágico formado por antiguos símbolos mesoamericanos se dibujó en el cielo. Ven, viento. Ven, relámpago. Cuando la estrella matutina brilla, que todos sepan que la luz del sol llega a todos los rincones de la tierra. En la palma de su mano, la diosa sostenía una pequeña réplica del sol, la cual cerró con fuerza, irradiando poder en oleadas. Sin dudar, se lanzó desde su montura divina. Piedra, del. La diosa viajó hasta el lodo negro. Desde el cielo, Usuakamaru al verla, se lanzó para detenerla, pero fue interceptada por Benkei, quien le dijo con una gran sonrisa. Te acompañaré hasta el final. Sol. Terminó de decir la diosa, y su puño golpeó con fuerza la superficie del fango negro. Una enorme explosión de energía, calor y fuego se liberó. El estallido fue masivo, mayor que las propias montañas. Incluso Mashu y Fujimaru fueron afectados por la onda de choque que emanó del poder de la diosa. Hermano, 10 centavos, ¿puedes sobrevivir a eso? Tobirama le habló a su hermano, quien lo miró fijamente y luego dirigió su mirada hacia la pantalla. El Kyuubi desataba ataques similares. Necesitaría todo mi poder para sobrevivir, respondió el primero Kage. ¿Y tú, Nagato? ¿Puedes sobrevivir a eso? Preguntó Conan. Nagato lo pensó en un momento, pero empresarial con la cabeza. Incluso con su habilidad para absorber energía, lo que desató la diosa en la pantalla estaba más allá de su capacidad. Solo los más fuertes observaron el ataque y pudieron afirmar que podrían sobrevivir a un poder semejante descomunal. Es una lástima que está usando solo un mínimo de mi fuerza, se lamentó Quetzalcóatl, llamando la atención de todos. ¿Qué dijo? Parpadeó Boruto, sorprendido. Si eso es solo el 50% de su poder, comentó Ishtar. Bueno, los dioses también nos vemos afectados cuando salimos de nuestra esfera cultural, añadió con ironía. Fujimaru, observando el infierno desatado por la diosa, vio como Tiamat caía de rodillas en un mar de llamas y lava. Pero aún así, Tiamat seguía siendo una diosa, y Quetzalcóatl lo notó de inmediato. La diosa comenzó a moverse. La voz de Ishtar respondió a la pregunta que rondaba en el ambiente. Está tratando de ponerse de pie. Se supone que es demasiado pesado para eso, comentó alguien. Los cuernos de Tiamat liberaron una enorme cantidad de energía, equilibrando su cuerpo y permitiéndole levantarse. Ishtar, al ver aquello, habló con incredulidad. No puede ser. Es imposible. Madre es una diosa de la tierra. No debería poder ascender a los cielos. ¿Qué acabas de ver, inútil? ¿Qué acabas de ver? Le replicó el niño rey a la Ishtar que apareció en la pantalla, ignorando por completo los reclamos de la Ishtar presente en la sala. ¿Es tu madre? Preguntó un ninja al azar, con curiosidad. Es la deidad progenitora de nuestra esfera cultural, respondió la diosa sumeria, mirando al shinobi sorprendido. Ella es el origen, por fin, la madre de los dioses y de la vida. Mash, al escuchar lo que dijo la diosa, comentó. El hecho de que pueda volver a ponerse de pie significa que tampoco caerá al inframundo. ¿Caer al inframundo? ¿Quieres arrojar a una diosa a un infierno? Preguntó la Ino más joven, curiosa.
Bueno, ahora esa diosa realmente parece estar en un infierno, respondió Tsuji a su compañera de equipo. No, eso tiene otro significado, dijo Shikamaru, analizando la intención detrás de querer arrojar a la diosa al inframundo. No lo piensen tanto, hijo, intervino Shikaku. Recuerda lo que dijo. ¿Cómo matas a una diosa de la vida en un mundo repleto de vida? Shikamaru abrió los ojos sorprendido. Para matar a una diosa de la vida, debes arrojarla a un mundo de muerte, donde no haya vida. Todos se sorprendieron ante esa conclusión, pero tenía sentido. Mientras tanto, Goetia se reía. Los humanos realmente se motivan cuando ven el peligro. Ante la desesperación de Mash, la voz de Quetzalcóatl resonó con firmeza. Que las armas de Mesopotamia no pueden dañarla. Yo fui quien dijo eso, respondió la diosa, mientras el pequeño sol en miniatura se acercaba a su pecho, infundiéndole una fuerza aún mayor. Pero soy una divinidad de una tierra mítica y distante. ¿Qué tan distante? Preguntó el más joven, consciente de que la diosa estaba débil por no luchar en su tierra natal. Los separan continentes y un vasto océano, respondió el niño rey, quien ascendió con solemnidad. La fuerza de Quetzalcóatl se incrementó. Diosa primordial de Mesopotamia, no eres nada para mí. Exclamó con poder. Sé testigo de nuestro inframundo, Xibalba. Añadió, mientras un impacto catastrófico arrasaba incontables vidas. La diosa fue levantada por los aires, ascendiendo casi hasta salir de la órbita del planeta. Archer, dijo Rin con calma. Sí, respondió Emilia. Esa diosa va a desatar el meteorito que mató a los dinosaurios. Sí, Rin, eso lo hará, dijo Emilia, consciente del shock que sintió en ese momento. Jodidamente loco. Eso es lo que Dios quería desatar para matar a otro Dios. Yo quemaré todo. Y me convertiré en el cometa que destruya la Tierra. Tiamat alzó la mirada al cielo, mientras frente a ella varios escudos se formaban. La voz de la diosa del sol resonó con fuerza. Último golpe. Patada. Los escudos se resquebrajaban bajo el impacto, y los cuernos de la diosa primordial comenzaron a fracturarse. Fue gracias al comando de Fujimaru, que potenció a la diosa. Espíritu de pelea ardiente, Shyukoal. Con ese golpe, cayó el último escudo. Sin embargo, Tiamat permaneció casi indemne. ¿En serio resistió eso? Rin miraba asombrada un ataque que literalmente debería haber provocado una extinción a nivel global. Es una diosa, dijo Emilia. Eso ya lo sé, respondió Rin. No, negó Emilia. Tiamat, esa Tiamat, y la que está allá atrás, ella realmente es un dios auténtico. Mientras que las otras diosas son solo espíritus divinos, fuertes, pero una diosa auténtica lo es aún más. ¿Pareces saber mucho de esto, Archer?, preguntó Arturia. Tengo mucha experiencia, dijo el arquero de rojo encogiéndose de hombros. Gilgamesh observaba todo con impasibilidad. Vio caer a una diosa. Un rey dios que, aunque débil, logró herir de manera significativa a la diosa primordial de Mesopotamia. En su propia mitología, solo Marduk era capaz de vencer a Tiamat. Pero ese dios ya debería estar muerto. Incluso si fuera convocado, no serviría de nada. «Qué poca fe le tienes», dijo Ishtar. «No es como si importara», respondió Caster. Ese dios fue de los primeros en caer cuando Sefar descendió a la tierra. Pero aún quedaba una ayuda más. Una diosa manipulada. Gorgón estaba, una vez más, en su máxima expresión, aunque parecía ser su último aliento antes de morir. Sus enormes alas impresionaron a Fujimaru y Mash. Los Lamus lanzaban un grito agudo. «Suéltala». Mientras se lanzaban contra la gorgona. «Sucia imitación». Le gritó un Lamu a la gorgona. «Suficiente», respondió ella. En un instante, sus cabellos con forma de serpiente atacaron a los Lamus, acabando con ellos. ¿Vas a ayudarnos?, preguntó Fujimaru. ¿Ayudarlos, dados?, respondió la gorgona. ¿Sí? Aquí es donde Tiamat, intentó hablar Fujimaru. Son ustedes los que estorban, interrumpió la gorgona. Tiene razón, Fujimaru-kun, tu maná está casi agotada, dijo Romani. En este caso, lo mejor es retroceder, añadieron algunos cajes. Retroceder en una situación así es lo más idóneo, comentaron los reyes y otros servants. No te avergüences, Fujimaru, has hecho un trabajo excelente, le dijo Merlin con una sonrisa. Estorbamos, dijo Mash. Ni siquiera puedes activar tu escudo, respondió la gorgona. Y tú, maestro, mira tus dedos, estás al borde de la necrosis por haber drenado tanto maná.
Bueno, Fujimaru tiene buenas reservas de prana, pero incluso con todos los accesorios que se le dieron, ese consumo fue demasiado abusivo, dijo Da Vinci, analizando la imagen. Destrozaré las alas de Tiamat. Le mostraré que es ella quien se arrastra por el suelo, dijo la gorgona. Lo dejo en tus manos, respondió Fujimaru. La gorgona expandió sus enormes alas, mientras Tiamat se liberaba de las cadenas formadas por los cabellos de la gorgona. No se quedará calva con tanto pelo arrancado, dijo el más joven, dudando. Debe tener algún crecimiento acelerado o algo así, respondió el niño rey, sin darle mucha importancia. Pero Tiamat gritó. Te mostraré lo que es el verdadero dolor. Seré la gran serpiente que derrote al dragón de la tierra. Las alas de la gorgona comenzaron a envolverla, y su cabello tomó una segunda capa, mientras el sello carmesí se expandía aún más. Todos los lamus fueron atraídos por Gorgona, consumiendo todo para luego devolverlo en un ataque devastador. Fúndelo todo. Pandemonio Cestus. Un enorme haz de energía negra se disparó y destrozó el cuerno de Tiamat. Mientras la gorgona desaparecía en partículas, dijo con sarcasmo. Muchas gracias por las flores. Ana, dijo Fujimaru con tristeza, pero también con alegría al ver que, al final, ella estaba con ellos. La visión volvió a cambiar. Gilgamesh contempló cómo Tiamat atacaba y arrasaba a Uruk, y luego su propio contraataque. Sin embargo, ignoró todo aquello al ver algo que lo hizo sonreír, justo después de haber salvado la vida del último maestro de la humanidad. Eso debía doler, Deidara dijo con ironía. Me pregunto si a Asin-sama le gustaría la sangre de un semidios, dijo Idan. Tu dios es un idiota al igual que tú, Kakuzu le dijo. Entre la diosa madre y sus vástagos amorfos, emergió una silueta. Por alguna razón, pude escuchar los pensamientos de su amigo, o quizás fue solo su impresión. Y mi deseo, el de Kingu, siempre fue el mismo, nací en este mundo para preservarlo. Hasta nunca, madre. Escogiste al hijo equivocado. Rayos operaron de su cuerpo. El mundo mismo, junto con la Counter Force, alimentaba la energía de aquella arma divina, una que había tomado forma humana. Eso es genial. Exclamó el más joven con emoción al ver las acciones de Kingu. Había derrotado a decenas de lamus con un solo movimiento de su mano. El joven lo admiraba profundamente. Kusina, que se había mantenido en silencio, pues la historia aún no la involucraba directamente, no pudo evitar alegrarse al ver actuar a su hijo. O al menos, se alegró de ver a su primogénito. Aunque una duda persistía en su mente. ¿Por qué su hijo, siendo un ninja, una figura que debería actuar en las sombras, vestía con ropa tan llamativa? Este cuerpo recuerda lo que debe hacer. Kingu, hijo de Tiamat, te mostrará el poder de las cadenas del cielo. El albor de aquella luz esplendorosa hizo que el corazón de Gilgamesh latiera con fuerza, despertando recuerdos que jamás le pertenecieron, y sin embargo, los sentía como propios. Ya veo por qué Archer se obsesionó conmigo, comentó Arturia, comparando en voz alta ese destello con el que ella misma liberaba a Excalibur. Bueno, además de que seguro tiene un fetiche con que lo dominan, añadió Rin con una sonrisa burlona. Cuando liberas tu espada, irradias el mismo esplendor que su amigo. Ante esto, todos los reyes de los caballeros asintieron con solemnidad. El brillo lo cubrió todo, mientras surgían las cadenas que, en tiempos antiguos, habían retenido incluso a los propios dioses. Estos se materializaron a los pies de la diosa madre y de sus blasfemos hijos, aquellos que se hacían llamar la nueva humanidad. El cuerpo de Enkidu ascendía al cielo, irradiando un majestuoso resplandor dorado. Despertaré el pulso de las estrellas. Clamó. Las cadenas lo acompañaban en su ascenso, rodeándolo con cada espira. Su forma se volvió más esplendorosa con cada instante, hasta que desató su nombre verdadero. La antítesis de Ea, la fuerza que podía destruir el mundo, se revelaba en su opuesto. El poder de Enkidu eran las cadenas. No para destruir, sino para detener, para forjar un mundo mejor. Enuma Elish. Las cadenas golpearon a Tiamat. El cuerpo de la diosa fue contenido con toda la fuerza de Enkidu, inmóvil bajo la voluntad de aquel que había sido creado para conectar al hombre con la tierra. «Es hermoso», susurraron algunas de las mujeres más frágiles, conmovidas al presenciar el despliegue de poder de Kingu. Las cadenas que ataban incluso a los dioses danzaban en el aire, llenándolo todo con una fuerza solemne y pura. «Es realmente impresionante», dijo el séptimo Hokage, observando con respeto. Gilgamesh, al ver la escena, no pudo evitar soltar una risa burlona. Sin pensarlo, o quizás sin saberlo, repitió las mismas palabras que su contraparte en aquella singularidad. Ja. Está frustrada. Con esas cadenas, dar un solo paso ya es complicado.
Es una medida momentánea, pero para ella, es una eternidad que la deja adormilada. Las cadenas del cielo pueden detener incluso a un dios de la creación. Te lo mereces, maldita diosa, dijeron Archer y Prototype al unísono, con una alegría sádica en los ojos. Caster, con una sonrisa melancólica, alzó su copa e hizo un brindis en honor a su viejo amigo. El niño reí sonrojándose con inocencia, mientras evocaba los recuerdos de aquel que alguna vez fue su compañero. Mientras tanto, los shinobis observaban embelesados el poder del ser de cabello verde. Estaban, literalmente, babeando ante semejante despliegue de fuerza. La capacidad de detener incluso a los propios dioses, era algo que solo el sabio de los 6 caminos había alcanzado alguna vez. Si tuviéramos aunque fuera una pequeña parte de esas cadenas, murmuró uno de ellos, seríamos prácticamente invencibles en todo el continente elemental. Me despedí 2 veces de mi amigo, pero esta vez es diferente. Su valiente figura perdurará grabada en mi mente para siempre. Su sonrisa, orgullosa y teñida de amabilidad, desapareció al ver cómo Tiamat se liberaba. Sin embargo, no se molestó. Sabía que el sacrificio de su amigo no había sido en vano, especialmente después de su muerte y posterior regreso. Y siempre lo haré, dijeron todos los reyes de los héroes con una gran sonrisa. Eso es raro, comentó Medea. Digo que es más que raro, añadió Semiramis. Mientras tanto, Jiraiya, desde la distancia, observaba con unos binoculares, admirando la belleza de la emperatriz. El sabio sapo nunca esperó que unas cadenas moradas lo apresaran y lo estrellaran contra el suelo. No intentes hacer algo que no puedes lograr, le advirtió Semiramis al sabio, quien alzó una mano en señal de entendimiento. La ayuda del Grand Assassin, quien había permanecido oculto para todos excepto para él, era invaluable. Solo la verdadera personificación de la muerte podía darle sentido a la madre de la vida, un pilar genuino creado por la raza humana. Un guardián encargado de proteger a la humanidad de sus varones. El título de Grand, el rey sabía que estaba reservado para alguien verdaderamente calificado. Después de todo, solo 3 seres de la raza humana eran idóneos para ocupar ese puesto. El primero era solo una marioneta. El segundo, atrapado en su torre, solo saldría cuando toda la vida en la Tierra hubiera perecido, para morir junto con el cadáver en que el planeta se convertiría en un futuro lejano, tal como lo había visto hace mucho tiempo. Aunque ese pensamiento no lo abandonaba, si él estaba calificado para tomar la posición de Grand Caster, ¿por qué no estaría también preparado para asumir el manto de Grand Archer? Sin embargo, eso no importó, pues su atención estaba puesta en observar lo que sucedía en aquel pasado distante, del cual ni siquiera él sabía mucho. ¿Qué son los Grand Servants?, preguntó Shirou. Los magos no tuvieron muchas respuestas. Son los originales, los que sirvieron como base para la fuerza del Grial, respondió Irisbiel. En otras palabras, su deber es enfrentar una amenaza que pone en peligro a toda la humanidad o al mundo. Las bestias, añadió, mientras señalaba a las bestias que estaban en la sala. Esa cosa, incluso después de todo, seguía luchando. El rey de los héroes sabía que el dios rey de su panteón divino había combatido contra esa abominación que parecía un dios en todo el sentido de la palabra. La madre de la vida no podía permanecer mucho tiempo en el inframundo, y no por alguna absurda razón de debilidad. Era la maldita madre de la vida en el planeta, una diosa creadora, el origen de todo ser vivo. Y, peor aún, era un dragón. No, era un dios dragón. ¿Por qué dicen que es peor?, preguntó Shikamaru adulto, con duda. Después de todo, si algo o alguien es un dios, debería estar en la cima del poder. No lo entienden, respondió Ereshkigal con calma, mientras miraba a Tiamat. Parece que no tienen mucho contacto con los dioses. Es cierto que los dioses son la máxima expresión de lo que se considera fuerza. Permítanme discrepar con esa afirmación, diosa del inframundo, intervinieron Proto Gilgamesh y Gilgamesh Archer al unísono. Bueno, somos catalogados como los más fuertes, dijo la diosa, con algo parecido a una duda, aunque sin negar lo que acababa de decir. Pero esta cosa aquí no es muy fuerte que digamos, añadió, señalando a Angra, que frunció el ceño. Estúpido perro, no me deja comer. Gritó Angra al semidios, con un emparedado a medio camino de la boca. Batset solo se llevó una mano a la cara. Bueno, a lo que iba, continuó Ereshkigal. Como dioses, somos el último escaño en lo que se considera fuerza. Y por debajo de nosotros está la raza mortal más fuerte. Y supongo que esos son los dragones, dijo Shukaku con calma analítica. Correcto, confirmó la diosa.
Y ahora estamos viendo no solo a una diosa caída, degenerada en un mal supremo, sino que esta diosa es un dragón. Un dios dragón, algo que está incluso en un peldaño más alto que los dioses convencionales. Solo por ser un dragón, interrumpió Shukaku con burla, mientras se llevaba a varios shinobis a la boca para masticarlos. Creía haberte dicho que dejaras de comer porquerías, gruñó Matatabi. Tú no me mandas, respondió el mapache, llevándose a lo que parecía ser una kimichi. Bueno, ustedes son tan o más poderosos que un ciervo o una bestia, según cómo lo veas desde cierto punto, dijo Gotia. Y sus palabras no estaban erradas, pues los shinobis miraron a los bijous. De por sí, ya se les considera demonios. Pero un mal destinado a destruir a la humanidad, eso parecía no posible. Después de todo, los propios shinobis habían subyugado y utilizado el poder de estas bestias. Eran fuertes y una gran amenaza, pero algo con la fuerza suficiente para destruir a la humanidad por completo, eso era exagerar. Sin embargo, siempre hay un gran pero. Y ese pero era el masivo Jubi, que miraba a Tiamat con su titánico y único ojo. Sí, este ser podía considerar una auténtica bestia, que no flaquearía ante los otros 7 machos de la humanidad. Y más aún ahora que el sujeto le había otorgado conciencia y razón a este ser aberrante, que era más una fuerza de la naturaleza que un ser como tal. Volvamos, dijo el sujeto con calma, mirando al que leía el libro. La divinidad, combinada con lo absurdo de la raza dragón, era una mezcla que convertía a Tiamat en un auténtico dios, invencible en ciertos aspectos. El rey no pudo más que estar de acuerdo con las palabras que Merlín había pronunciado sobre ella. La mar primordial estaba transformando todo el odio y la tristeza que la humanidad había dejado atrás, así como los ecosistemas que surgieron del planeta a raíz de ella, el gozo de volver a ser la madre de todo. Es casi lamentable, pero sus acciones son erradas, dijo Mei, con algo de duda. Es una madre que fue asesinada por sus propios hijos. Pero parece que está loca y quiere que sus nuevos hijos reemplacen a los anteriores, respondió A, no es que importe, al final esa cosa no llegará a nuestro mundo, ¿verdad? Preguntó Onoki, con cierto escepticismo. ¿Quién sabe?, respondió el sujeto. Tras revelarse su verdadera naturaleza, quedó expuesta su clase antagónica para la humanidad. El título de diosa de la creación no era más que una fachada, ya no era un dios ni un dragón. Era la gran catástrofe que la historia humana se había forzado por olvidar. Ahora, era uno de los 7 machos de la humanidad. La bestia que acepta la regresión. Bestia segundo. Sin dudarlo, el rey de los héroes coincidió casi por completo con Merlín. Más aún al descubrir que todo lo que ocurriría en esa línea temporal no era un evento normal, sino una singularidad provocada por la incineración de la humanidad. Estos Beas son contra lo que los Grand pelean a muerte, ¿verdad?, preguntó el Naruto adolescente. Sí, respondió Caster. Las bestias de la contrafuerza están compuestas por los machos de la humanidad, explicó el sujeto. Son males nacidos del karma generado por el progreso de la humanidad, y se dividen en 2 categorías. Seres oprimidos o perseguidos por la humanidad, y seres usados por la humanidad para oprimir o perseguir a otros. Oye, Kurama, intervino el 7º Hokage, ¿crees que si estuvieras en ese mundo, tú y tus hermanos serían considerados bestias? La pregunta hizo pensar al gran zorro, que guardó silencio por un momento. Bueno, según lo que dijo esa cosa que nos trajo aquí, mis hermanos y yo, al ser en cierta medida aspectos de una diosa, podríamos serlo, como también no podríamos. Todo depende de cómo se nos perciba. El 7º Hokage lo miró, curioso, y Kurama le devolvió la mirada. Un ejemplo sencillo. Shukaku y yo, continuó Kurama. Ese mapache idiota tiene parte de la locura de Kaguya, mientras que yo podría considerarme la personificación del odio de esa mujer. Ya veo, murmuró el Hokage, pensativo. 2 diosas, aún debilitadas por estar fuera de sus respectivas esferas culturales, seguían siendo divinidades. La atacaron con todo su poder, y aún así, la madre de la vida continuó casi sin recibir daño alguno. Incluso su gloriosa ciudad fue usada como cebo y como puerta al inframundo. Las propias cadenas del cielo intentaron retenerla, y fracasaron. El ataque de una diosa soberana como Ereshkigal, con toda su fuerza amplificada por estar en su dominio, tampoco fue suficiente. Ni las flores de Merlín, que lograron contrarrestar por un breve instante ese lodo maligno que lo cubría todo. Sin embargo, todo eso parecía inútil frente a la abominación que el último maestro de la humanidad debía enfrentar. Sí, es una existencia con la que sería muy difícil lidiar, afirmó Hashirama con seriedad.
Además, con esas cosas rodeándola, sellarla sería aún más complicado. Habría que desplegar todo el poder del continente solo para intentar contener a Tiamat si apareciera en las naciones elementales. Esa cosa ya es tan fuerte como el Jui, añadió Obito, dirigiéndose a los miembros de Akatsuki. Y además posee la capacidad de corromper a toda forma de vida. Tal vez el Genjutsu de Itachi podría controlarla, propuso Kisame. Lo dudo, respondió con firmeza Pain. Dicen que es una diosa. Por más poderoso que sea Itachi, no creo que pueda controlar a un dios solo con sus ojos. Hermano, ¿qué tan difícil lo ves? Preguntó Amura, mirando a Goromo. Si logramos moverla a una de las dimensiones de nuestra madre, entonces puedo afirmar que podría derrotarla, respondió a Goromo con calma. Amura señaló, sabiendo que aquellas dimensiones usadas por su madre eran lugares sin vida, vacíos, donde incluso una diosa podría quedar aislada. Realmente, no conoce el miedo. No tiene enemigos. No comprende lo que todo ser sintiente en este mundo conoce como muerte. Al final, no fue por mi visión ni por ese grial por el que tanto lucharon, dijo Archer con una sonrisa amarga. Fue por ese niño, por ese mocoso llamado Fujimaru. Incluso como rey de reyes, Archer reconocía la verdad. Tiamat no surgió por oposición directa a él o a los grandes. No se rebeló ante la autoridad de dioses ni héroes. Fue la acción de un simple humano, pequeño, frágil, pero determinado, la que torció el destino. Miserable bestia, gruñó Archer, su mirada fija en Tiamat, cargada de ira. Se atrevió a menospreciarlo. Destruyó su preciado reino. Este mal de la humanidad, bestia segundo. Caster sospechó al ver los actos de Archer reflejados en la historia. Después de todo, él solo era un observador. No tenía sentido enfadarse por algo que ya había sucedido, o que quizás siempre estuvo destinado a pasar, pero si existe una bestia, también debe existir su contraparte. Archer ya lo sabía. Su clarividencia se lo había mostrado. El mejor asesino de la humanidad. Se necesita un arma para luchar contra las bestias, y esas armas son los grandes. Alza la mirada al cielo, mar primordial. Admira, diosa caída de la vida, y reconoce la muerte. Bramó Merlin. Y entonces, sin que él lo notara, un ojo carmesí se abrió en la brecha posterior de aquella ilusión creada por su poder. Desde la grieta, surgió un hombre. Un ser antiguo, solemne, cargado de inevitabilidad. Todo inicio tiene un final. Toda vida muere, y con ello adquiere valor. Tu preciada eternidad no es más que un sueño vacío. Bestia del desastre, mal nacido de la necesidad de la humanidad. Tu benevolencia, esa regresión que anhelabas, es la raíz misma de tu rechazo. Diosa caída, convertida en bestia, si madre primordial es tu nombre, entonces escucha el mío. Vengo del abismo de la montaña, y solo muerte traigo conmigo. Soy el anciano de la montaña, el primer Hassan Isaba. El ambiente se tensó, como si incluso el aire supiera que una fuerza ineludible había llegado. El primer Hassan no necesitaba levantar la voz, ni desatar poder alguno aún. Su mera presencia era suficiente para hacer temblar la voluntad de los mortales, y de los inmortales. El más joven, con una sonrisa brillante, no pudo evitar aplaudir con entusiasmo. Maldita mar, esa es una gran entrada. Dijo, casi en éxtasis. Esa tiene que ser la figura paterna de mi contraparte del libro. Los shinobis, por puro instinto de supervivencia, se tensaron. Incluso los más curtidos, los kages, los miembros de la Akatsuki, los bijous, no pudieron evitar reaccionar. Su cuerpo lo sabía. Ese hombre no era simplemente un asesino, era la muerte hecha carne. Los servants también se colocaron en guardia, algunos por respeto, otros por un impulso ancestral de autodefensa. Aún sin mover un dedo, el primer Hassan había colocado a todos en su palma. «Eso es tan genial», repitió el más joven, aún maravillado. «Sí, es una buena entrada», asintió el séptimo Hokage, con una media sonrisa. Aunque para sí mismo, pensó. Mi entrada cuando llegué a salvar a Konoha de Pain tampoco estuvo nada mal. Y aún así, algo en esa figura oscura, serena, implacable, se sentía definitivo. Así que sabe identificar a su enemigo natural, murmuró el rey de los héroes, con su tono habitualmente arrogante, ahora tratado de una inusual seriedad. Sus ojos carmesí, siempre desbordando orgullo y juicio, se clavaron en la figura del primer Hassan. Una ligera tensión cruzó su rostro dorado, como una sombra fugaz que se niega a disiparse del todo. Algo en aquel asesino, no encajaba con lo que Gilgamesh conoció. No era una bestia, no era una leyenda ruidosa, ni un héroe destinado al fulgor de los relatos. Era la calma de la guadaña.
El silencio del fin. Y sin embargo, había algo más profundo. El respeto. Algo que ni siquiera él pudo evitar sentir, pese a no conocerlo de sus propias memorias o tablillas. Curioso, susurró, apenas audible para quienes estaban cerca, una declaración que heló a más de uno. Porque si Gilgamesh, el hombre que miraba por encima incluso a los dioses, encontraba a alguien digno, en nombre del cielo, te arrebataré tus alas. Con esas palabras, el primer Hassan le impuso lo impensable. La muerte a una existencia que no debía conocerla. Tiamat, diosa, madre, dragón, bestia, recibió no una herida física, sino un concepto absoluto, uno que ni siquiera Ereshkigal podía otorgar plenamente, a pesar de ser la regente del inframundo. El arquero, testigo hasta el final, observará la luz de aquel acto supremo. Pero no fue la guadaña la que cerró el telón. Fue Ea. La espada que no corta, sino devuelve al origen. Gilgamesh, rey de los héroes, reclamó el acto final. Con un grito que estremeció los cielos, activó la única arma que podía hacer retroceder el mar primordial hacia su inexistencia. Enuma Elish. Y así, la madre de la vida fue devuelta a la nada. Espera, ¿qué diablos, Gilgamesh? Exclamó Semiramis, entre temor y enojo. ¿Cómo demonios te has enfrentado a ese monstruo? ¿Qué pasa? Preguntó Kotomine Shirou, curioso. La madre de la vida, Tiamat, es el origen de nuestra mitología, pero, por más bestia que sea su naturaleza, no atacaría sin motivo alguno, respondió alguien. Y así es como matas a la madre de la vida en un mundo lleno de vida, comentó Shakespeare, intrigado por la historia. Tal vez, si se callan, podremos saberlo, dijo Atalanta con calma. Por cierto, ¿esto afecta de alguna manera a las leyendas registradas en el trono de los héroes? Preguntó Quirón. Porque de ser así, Gilgamesh tendría el título de asesino de dioses y dragones, lo cual lo haría aún más poderoso. Lo dudo, respondió Romaní, aunque el trono es algo fuera del tiempo y espacio, las singularidades no son permanentes. Sintió su fin acercarse, pero también vio cómo su pueblo seguía adelante, siempre recordándolo como el rey que los protegió y los impulsó. Su amado rey, que luchó cuando todos sabían que iban a perecer, fue por él que encontraron la fuerza para vivir y nunca bajar la cabeza. Los dioses caerían, pero la humanidad prosperaría. La tierra moriría, pero la humanidad alcanzaría las estrellas, sin dejarse extinguir en el mundo que los vio nacer, crecer, sufrir y, finalmente, prosperar. Él siempre sería recordado como el rey más antiguo y poderoso. Y ahora, aquí estaba, reviviendo sus acciones pasadas, cargando con ese legado en cada latido. Sí, así es como la vida y la historia de un rey se transmiten a la siguiente generación, dijo el macedonio con convicción. Archer sonriendo con orgullo. Con eso había demostrado ser el único digno de llamarse rey, no solo por su abrumadora fuerza, sino también por su sabiduría. Ahora que lo pienso, ellos dijeron que esta era se llamaba la era de los dioses, comentó Mianto. Y, de por sí, tu clan tiene contacto con el Shinigami. Entonces, en nuestro mundo, seguimos en la era de los dioses, añadió. Como tal, tu mundo no tiene nada que se pueda denominar como eras, respondió el sujeto. Hay dioses, están ustedes, y también existen los alienígenas que se alimentan de planetas ricos en vida. El servant de clase Archer revivió sus momentos oscuros, enfrentando cada error, cada caída, hasta que finalmente comprendió que, sin cuantos errores se hubieran cometido en el pasado, eso solo pertenecía al pasado. Ahora debía seguir adelante, con la mirada firme en Arturia, porque ese fango negro no lo dominaría. Él era un rey, y como tal, gobernaría su destino con voluntad inquebrantable. Ya te dije que no me casaré contigo. Le gritó Arturia con firmeza. Pero el Archer dorado simplemente ignoró sus palabras, su mirada fija en un propósito que solo él entendía. Y no era un rey cualquiera. Él fue el primer monarca que marcó el auge de la humanidad y la caída de los dioses. Poseía la sangre de aquellos que gobernaron antes que él y de aquellos que gobernarían después. Pero nadie se compararía con él ni con su visión, que trascendía tanto a los dioses como a los humanos. Él era el rey de los héroes. El arrogante rey de los héroes abrió los ojos una vez más, y esta vez dejó entrever que aún estaba atrapado en el fango negro que derramó el Grial, la misma sustancia de la que nacían los males que Tiamat sembraba a su paso por Uruk. El rubio miró sus brazos y piernas. Las 4 extremidades estaban inmóviles, atrapadas por manos formadas por esos machos. Alzó la vista y vio un extraño montículo de fango negro que se alzaba frente a él, penetrando hasta lo más profundo de su alma. Vacío. Retorcido. Corrupto. Maldito mestizo.
Quita tu asquerosidad de mi cuerpo, dijo el niño rey. Esa cosa está derritiendo tu armadura, comentó el más joven, mirando la pantalla. Oye. Al menos censura eso, gritó Kusina. No es como si no vieran algo de otro mundo, se encogió de hombros el sujeto. Pero hay niños aquí, añadió Kurenai con preocupación. Si no lo sabían, ustedes entrenan niños para asesinar. Si un poco de desnudos los molesta, debo decir que son los peores asesinos que he conocido, se burló el sujeto. Fin del capítulo.